curso número 1.4 de modelos, se llama Modelos de Evaluación para el Aprendizaje Social. Este curso forma parte del módulo 1, Evaluar para Transformar, de un curso de actualización transformando la evaluación para el aprendizaje social que se lleva a cabo entre septiembre y diciembre del 2021. Soy Emma Rotondo, docente del curso sobre modelos de evaluación para el aprendizaje social, e iniciamos esta travesía a través de diapositivas grabadas. Quiero comentarles también que en cada paso les vamos a ir señalando que hay bibliografía complementaria. Esta grabación va junto con unas notas que desarrollan el contenido de manera narrativa y que no son para difusión, sino son para consumo interno de alumnos y alumnas del curso de actualización. ¿Sí? Entonces, estas diapositivas van acompañadas de notas y apuntes, pero a la vez también tenemos un conjunto de bibliografía, 90% en español, 10% en inglés, sobre los temas que vamos a ir abordando, la cual detallaremos en cada paso. Vamos entonces a la diapositiva número 2. La frase del doctor Lee Cronbach, uno de los destacados fundadores, de alguna manera, de la evaluación en Norteamérica, que es donde se genera esta transdisciplina, señala que la evaluación es un proceso mediante el cual la sociedad aprende más acerca de sí misma. A mí me gusta muchísimo esta frase porque de alguna manera el desarrollo de este curso va a mostrar que la evaluación trasciende un programa proyecto y que lo que busca justamente es ayudar a tomar opciones para la sociedad en su conjunto, como vamos a ver a continuación. El curso 1.4 sobre modelos de evaluación para el aprendizaje social va a abordar 4 ítems. Primero vamos a tomar en cuenta la definición de evaluación, que fue el último tema que traté en el primer curso sobre la evaluación como transdisciplina, también dado en este mismo curso de actualización. Y la definición, de alguna manera, nos da la pauta del contenido de las finalidades para las cuales se fue creando esta transdisciplina. También vamos a mirar, darle una rapidísima mirada a los enfoques históricos de la evaluación de programas y finalmente vamos a concentrarnos en los enfoques orientados al aprendizaje social. El primer tema en el que se ha organizado este curso sobre modelos de evaluación para el aprendizaje social tiene que ver con la definición de evaluación de programas. De las principales definiciones de evaluación como profesión y como transdisciplina afirma que es el uso de procedimientos de las ciencias sociales para investigar de manera sistemática la efectividad de un programa o intervención social que es adaptado a su ambiente político y organizacional y diseñado para informar sobre la acción social en términos de mejora de las condiciones sociales. Si bien es cierto, no hay una definición estandarizada para todos en materia de evaluación, esta definición me gusta personalmente mucho porque resalta el uso de la evaluación para mejorar la acción efectiva de una intervención con fines de transformación, así como para informar y tomar decisiones para el futuro. De acuerdo con Rossi, Freeman y Lipsey, los programas sociales deben ser considerados como laboratorios de cambio, es decir, que constituyen un intento de poner ciertas políticas o ideas en acción dedicando recursos para un propósito especificado, con lo cual se afirma que un programa es un acontecimiento significativo. De esta manera, la evaluación de programas representa abrir oportunidades para la reflexión y el descubrimiento de lo que funciona o no funciona para lograr el impacto deseado y sobre todo especificar el porqué, o sea, los aprendizajes, capaces de presentar buenas prácticas para la posibilidad de replicarlos adaptándolos a otros contextos. Resulta pues clave considerar que los programas representen oportunidades
para el aprendizaje social sobre una intervención pública. Como indica Ernest Haus, la evaluación forma parte de manera fundamental e inextricable de una situación pública, una decisión colectiva. Para ello, es necesario que la evaluación sea considerada como un bien público y no solo como un insumo administrativo circunscrito, en el mejor de los casos, en la gestión pública. En la diapositiva número 6, entonces es importante de esta definición sacar algunos elementos que nos parecen fundamentales. Es una transdisciplina, involucra herramientas de las ciencias sociales, también del uso y comunicación, del aprendizaje y, como veremos más adelante, del aprendizaje organizacional, de la negociación y de otras, digamos, disciplinas. Por eso es una transdisciplina. Es sistemática porque está planeada con objetivos específicos, que puede ser interna, formativa o sumativa. Además, involucra recolección de información para responder preguntas específicas en el ciclo de un proyecto o programa. Y es un proceso para mejorar el conocimiento y la toma de decisiones. Diapositiva número 7. Así como es una transdisciplina, se le ha asociado a las ciencias sociales, es fundamental señalar que es un tipo de investigación aplicada, que tiene características singulares que la diferencian de la investigación convencional en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la evaluación emite juicios de valor o de mérito del objeto de evaluación. Y a diferencia de la investigación académica tradicional, la evaluación tiene una lógica específica que incorpora las siguientes actividades. Primero, establece criterios. ¿En qué dimensiones debo actuar mejor? Construye estándares. ¿Cuán bien debe desempeñarse y en qué dimensión? Mide el desempeño y compara con esos estándares. Y se pregunta cuán bien se ha desempeñado y en qué dimensiones. Sintetiza e integra evidencias a los juicios de valor o de mérito. Específicamente, ¿cuál es el mérito o valor del objeto de evaluación? Y lo fundamental, hace recomendaciones o prescripciones sobre cómo llevar a cabo las acciones a futuro o en diferentes, digamos, proyectos o programas. Entonces, para resumir, la evaluación de programas tiene distintas formas en las cuales se muestra su acción. Primero, evalúa el mérito o valor obtenido a cambio del dinero desembolsado. Sigue siendo fundamentalmente ello. Pero también lo que busca es solucionar problemas para aprender. Genera para ello conocimiento sobre evidencias sobre la efectividad del cambio propuesto y apoya la toma de decisiones sobre cursos a seguir sobre la base de opciones. Pero esto fundamentalmente implica rendición de cuentas y control cuando se trata de políticas públicas. Y finalmente va hacia mejorar la práctica y el desempeño emitiendo juicios de valor. Como dicen Owen y Rogers, la evaluación es un proceso que se puede definir en 3 elementos: negociar un plan con referentes, recolectar evidencias y diseminar identificando a estas audiencias. Diapositiva número 9, finalidades de la evaluación. En este segundo tema de los 4 que aborda el curso, lo que vamos a hacer es analizar detalladamente cuáles son las finalidades de la evaluación, porque de ahí se derivarán los distintos enfoques apropiados para cumplir tales finalidades. Uno de los autores de mayor relevancia fundacionales de la evaluación es Ernest Haus, quien sintetiza en una frase muy concreta, una de las finalidades de la evaluación de programas de políticas públicas. Para él, la evaluación aparece como un elemento de ayuda para poder elegir. A partir de esta frase sale un conjunto de consecuencias en relación a las características de la evaluación en un contexto democrático y además también de competencias para evaluadores, como vamos a poder observar en las diapositivas subsiguientes. Diapositiva número 11.
La evaluación está conectada a la toma de decisiones, fundamentalmente. Esa es una de sus finalidades. Y de lo que se señala es que justamente la evaluación de programas eh, es un invento de la era moderna, según señalan Stockman y Mayer. ¿Por qué? Porque está asociada a una visión de mejora a nivel socioeconómico y además que puede ser moldeado esta visión y ahora conducirlo hacia el desarrollo sostenible y la equidad. Pero para poder ejercer alguna influencia sobre este proceso de cambio, de mejora a nivel económico y social, como dicen los autores, Stockman y Meyer, es necesario conocer los factores determinantes y sus relaciones de impacto y de efecto para poder tomar decisiones y medidas efectivas a nivel de programas y políticas, las cuales están orientadas al bien común. Y para ello la evaluación cuenta con conocimiento, evidencias y aprendizajes. Como indica House, lo que todos los enfoques modernos de la evaluación tienen presente, muy presente y muy clara la conexión entre la evaluación y la toma de decisiones. Por eso interesa particularmente que la utilidad represente cursos de acción o recomendaciones. En breve, la evaluación aparece como un elemento de ayuda para poder elegir, como bien señala House, y forma parte la evaluación de una situación pública, o sea, una decisión colectiva. En el libro de Reinhard Stockman y Wolfgang Meyer, Evaluación, una introducción teórico-metodológica de la UCR del año 2016, aparece un diagrama muy interesante sobre los tres fines específicos de la evaluación que yo, como docente del curso, he adaptado con otras fuentes como Ernest Haus y Lee Cronbach, como también, digamos, de otros autores como Michael Patton. Eh, de esta finalidad, las tres finalidades específicas de la evaluación se pueden sintetizar en las siguientes. La primera es que contribuye a la planificación y ejecución de programas y organizaciones. La segunda, que contribuye a la gestión de políticas públicas, específicamente a las estrategias de estas políticas. Y la tercera es que contribuye al aprendizaje social, es decir, en el marco de lo que es la justicia social y los valores. En la primera dimensión sobre planificación y ejecución, en realidad se está contribuyendo a lo que es la gestión y conducción de programas, tiene un rol muy importante en todo lo que es el monitoreo y evaluación interno. Por ejemplo, también contribuye al diseño, a la gestión y al desarrollo de un programa o proyecto. Facilita procesos de cambio, identifica opciones y cursos a seguir, ¿sí? Porque la idea es de que aumente el impacto y el efecto con la información que se proporciona durante la implementación de un programa o al finalizar este para futuras intervenciones. En realidad, lo que busca a través de la planificación y la ejecución es producir mejoras y resolver problemas. Se busca que el monitoreo y evaluación interno, por ejemplo, pueda contribuir a una mejor planificación para reorientar, ajustar, mejorar y fortalecer la conducción y la gestión propiamente de proyectos y programas hacia el impacto deseado. Entonces lo que hace es contribuir a la toma de decisiones basada en datos y con el propósito de que el personal se involucre en la gestión del conocimiento para producir organizaciones que aprenden y que retroalimentan el cambio y gestionan el cambio. Y además produce que el personal aprenda a pensar evaluativamente, con la idea de que use información para tomar decisiones. Esta primera finalidad representa un gran desafío no solamente en métodos y técnicas para evaluadores y evaluadoras, aquellos que trabajan a nivel interno, sino que también implica algunas competencias blandas, como la escucha activa, como la negociación, como la concertación, y a la vez también implica el poder conocer también de la toma de decisiones a nivel organizacional, la comunicación, por ejemplo. Entonces hay toda una finalidad en la planificación y ejecución. Hay una segunda que tiene que ver con la gestión de políticas públicas, con la estrategia de políticas públicas, que sirve también de manera indirecta al control y a la auditoría, pero sobre todo a crear transparencia y aumentar la aceptación de las decisiones de política basadas en evidencia, aumentando la credibilidad de estos programas al conocerse los efectos y los impactos, favoreciendo una gestión para resultados.
Son de alguna manera, como indica House, laboratorios de cambio y de transformación social que tienen una dimensión importante de aporte que es en la legitimidad. Y hay una tercera finalidad: la primera, planificación y ejecución, programas y organizaciones; la segunda, gestión y políticas públicas, estrategias políticas; y la tercera, el aprendizaje social a través de temas de justicia social y de valores, valores sentidos por la ciudadanía que son considerados clientes, las audiencias, ¿no? La idea es que se ayude a una mayor concientización sobre cómo la sociedad resuelve problemas relativos, por ejemplo, a la pobreza, a la equidad, a resolver temas relacionados con crisis humanitarias, ¿sí? Abre las posibilidades de diálogo con estas evidencias y a la participación democrática. La evaluación, además, permite revisión de la política y, sobre todo, contribuye al aprendizaje social, incorporando la sensibilidad y los valores, las necesidades y perspectivas de la ciudadanía. Entonces son como tres grandes finalidades que tiene la evaluación. Diapositiva número 13. Importante precisar que subyace en la finalidad de la evaluación la noción de que la evaluación es generadora de un conocimiento de utilidad para las organizaciones, las políticas públicas y la sociedad en general. Significa una oportunidad para generar conocimiento con evidencia sobre la efectividad de una iniciativa de desarrollo, apoyando la toma de decisiones, la rendición de cuentas y sobre todo para aprender socialmente. ¿Sí? Como dice Michael Patton, de alguna manera fomentar su uso. Importante precisar aquí que contamos con un documento que puede ser revisado en el sitio Classroom, que tiene que ver con el desarrollo organizacional y la evaluación, y que fomenta de alguna manera la idea de la ampliación del radio de acción de evaluadores a las organizaciones. En el tercer tema que aborda el curso sobre modelos de evaluación, vamos a dar una rápida mirada a los enfoques históricos de la evaluación de programas y proyectos. Según cómo se clasifiquen, existen más de 20 enfoques de evaluación, o también llamados modelos. De acuerdo con Ernest House, todos estos modelos o enfoques tienen partidarios, presentan fundamentos racionales explícitos, aparecen en las bibliografías y se han realizado experiencias concretas. No obstante, estos enfoques son considerados como tipos de evaluación ideales o paradigmas, y a su interior existen matices y énfasis entre los autores. Históricamente, los enfoques de evaluación han venido mutando. El siguiente cuadro simplifica y muestra la evolución del enfoque de evaluación según Guba y Lincoln, que sugiere un desarrollo que avanza según cada generación. Señala tres etapas para ello, ¿sí? Como vamos a ver a continuación. Diapositiva número 15. En este estamos abordando los enfoques históricos de la evaluación según Guba y Lincoln. Ellos plantean que son 4 generaciones. La primera generación de la medición, de fines del siglo XIX, que tiene como campo de interés la medición cuantitativa del logro de ciertos objetivos específicos con instrumentos unimodales, fundamentalmente de la parte psicoeducativa, ¿sí? Porque, como sabemos, la evaluación nace en la evaluación de la educación y la evaluación también en psicología. Entonces, en esta primera etapa había una medición cuantitativa del logro de ciertos objetivos específicos. Hay una segunda generación que está más alrededor de la descripción y la comparación, que está más o menos alrededor de las décadas del 20 y los 50, donde se trabajan más los métodos experimentales y hay una identificación de factores que optimizan limitantes y objetivos establecidos. Una tercera generación tiene que ver con la calificación y servicios de valor, donde se hacen comparación de resultados múltiples y aparecen los datos con referencia a indicadores. Y una cuarta generación, que es la que nos interesa a nosotros mucho porque tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con la negociación, la transparencia, la responsabilidad ejecutiva y el desempeño. Y es importante aquí señalar lo que plantea Marco Segone.
La teoría y la práctica de la evaluación como parte integral del proceso institucional se desarrolló digamos, bajo esta, digamos, este continuum de las distintas etapas que acabamos de citar, pero también en los últimos años aparece con ciertas tensiones sociopolíticas y económicas como telón de fondo, que es importante precisar. Afirma Segone que tradicionalmente, en el contexto de la ayuda internacional para el desarrollo, el objetivo de la evaluación ha sido medir los productos y resultados de proyectos y programas. Es decir, también tiene, digamos, mucho de no solamente de la cuarta, sino de la tercera generación. Pero en sus inicios, por los años 50, se enfocó más en la valoración que en la evaluación. Y sin embargo, actualmente la evaluación mantiene su orientación primaria, que es obtener criterios o referentes para elaborar juicios de valor sobre el dinero desembolsado, y ha creado, digamos, se ha abierto como una herramienta estratégica para una buena gestión y usada en la toma de decisiones organizacionales de manera más sistemática para mejorar estrategias y contribuir a la efectividad de una intervención con una transparencia a nivel público que implique y reportar e informar a la ciudadanía, donantes e instituciones financieras, es decir, múltiples actores. Tenemos la publicación de evaluación democrática en el Classroom de nuestro curso que puede profundizar un poco más sobre lo que plantea Marco Segone sobre la evaluación democrática en el marco de la cuarta generación de evaluaciones. Y luego de toda esta introducción que hemos venido trabajando de la definición de evaluación, de cuál es el campo de acción de esta transdisciplina, de mirar cuáles han sido las etapas históricas y la finalidad de la evaluación, vamos a arribar al punto nodal de esta exposición, que es detallar sobre los enfoques orientados al aprendizaje social, teniendo como conocimiento básico que el concepto de aprendizaje social está desde sus inicios de la transdisciplina, ¿sí? Allá por los años 50 o 60, ya se empezaba a hablar del rol del aprendizaje en los procesos evaluativos. Y abriendo con una frase representativa de los enfoques orientados al aprendizaje social, tengo el gusto de presentarles las frases de Robert Steck, un famoso educador norteamericano que tuve el gusto de conocer en uno de los cursos de The Evaluators Institute, que es el autor de lo que se llama Responsive Evaluation, que tiene diferentes traducciones, eh, digamos, evaluación participativa también se le llama, o evaluación responsiva, en fin. Pero él plantea que la evaluación es un reflejo de los valores de los distintos usuarios del programa o proyecto y marca una diferencia muy grande, ya es de plena cuarta generación, y plantea que el evaluador posee el rol de facilitador del mejoramiento del programa. Vamos a analizar en detalle tanto Stake como otros autores que están dentro de esta gran corriente de los enfoques orientados al aprendizaje social. Para detallar sobre los enfoques actuales de evaluación, debo precisar que hay tres aspectos fundamentales, ¿sí?, que caracterizan a la evaluación actualmente. Uno es el pluralismo, dos, la utilización por parte de múltiples actores, tres, el empoderamiento de actores y cuatro, el aprendizaje social. Vamos a detallar cada uno de estos aspectos de los enfoques actuales. Y quiero precisarles que en el siguiente módulo que vamos a tener en el marco de este curso de actualización, vamos a tener uno que es el de evaluación centrado en las personas, en las cuales vamos a detallar sobre los métodos y técnicas. Ahora vamos a ver simplemente en este curso cuáles son los aspectos de los distintos enfoques y modelos que prevalecen actualmente en la evaluación de proyectos y programas. El primer aspecto de los enfoques que prevalecen de evaluación de proyectos y programas es el pluralismo. Estamos en la diapositiva número 19.
Actualmente la evaluación otorga valor al pluralismo y no solamente al juicio del evaluador o evaluadora. Por ejemplo, no tiene sentido evaluar los objetivos si no se asume explícitamente que los objetivos sean acordados por todos y se abre la puerta a la consideración valorativa de las diferencias. Esto plantea Egon Guba e Ivona Lincoln. Con ello, la evaluación debe incluir la dimensión política que prevalece entre los involucrados y se convierte en un acto político y a la vez como un proceso de investigación. Al abrir la puerta al pluralismo, la nueva evaluación introduce la negociación del proceso y de los productos. Desde que admite el valor del pluralismo, los juicios solo pueden ser alcanzados a través de la negociación y su base es la colaboración entre los involucrados en la evaluación, es decir, con el control en manos de la audiencia. El nuevo enfoque trae entonces la idea de que la evaluación es un proceso de aprendizaje y de enseñanza en el que las distintas posiciones y valores son expuestos. Y hay tres autores que quiero destacar, que son, como decirlo, los protagonistas de la parte del pluralismo en evaluación. Robert Stake, a quien he citado anteriormente, evaluador en el campo educativo y pionero de la evaluación cualitativa, precisa que la buena evaluación se apoya más en la capacidad de análisis, de reflexión y de discernimiento que en los métodos. Concibe la evaluación como un ejercicio participativo de los usuarios del programa, que a la vez son considerados como clientes y no del evaluador quienes identifiquen los valores del programa, es decir, que abre la perspectiva considerativa de los valores de aquellos que participan. Él tiene como una de sus herramientas metodológicas el método del estudio de caso y justamente en la biblioteca de este curso hemos incluido un texto, un PDF con lo que significa el método de estudio de caso de Robert Stake para que tengan ustedes una idea, es realmente muy interesante. Un segundo protagonista del pluralismo es Ernest Haus, quien plantea la necesidad que al planear el diseño evaluativo se consideren las características del programa, los intereses de los beneficiarios y las demandas del contexto. Lo que el evaluador necesita es conocer los valores específicos, las perspectivas y los intereses de los beneficiarios, afirma Ernest Haus. Para representarlos, él plantea entonces que se debe presentar síntesis múltiples. Finalmente, Lee Cronbach, solamente por citar tres autores, Lee Cronbach afirma que la misión propia de la evaluación es facilitar un proceso democrático y pluralista que ilumine con su información a los participantes. Plantea que lo mejor que puede caracterizar a un buen diseño de evaluación es la formulación de interrogantes clave sin adherirse a una metodología específica. Y aquí quiero seleccionar una frase muy interesante que dice: es preferible llenar una necesidad que adherirse a un método. Esto plantea Lee Cronbach, ¿sí? Porque han habido muchas corrientes que antes de plantearse las preguntas ya están hablando de qué método es más riguroso que otro. Y estos autores que provienen digamos, de un conocimiento, son los padres de la evaluación, plantean que primero vienen las interrogantes y después el método. Pero también Cronbach señala que el principio que debe prevalecer es que en la evaluación estén representadas todas las voces políticas, por eso hablábamos de pluralismo. Estamos en la diapositiva número 20. El segundo aspecto importante de los enfoques actuales de evaluación es la utilización de los resultados, y aquí el autor fundamental es Michael Cohen Patton. Él plantea que cada evaluación centrada en el uso enseñaría a la gente a reflexionar críticamente, representando con ello una oportunidad para fortalecer la democracia a nivel local y nacional. Junto con el pluralismo, entonces, la evaluación, los enfoques de evaluación actuales se centran en la utilización, que tiene como objetivo asegurar que los resultados se utilicen de manera productiva para la toma de decisiones y el aprendizaje. Requiere reunir a los involucrados que quieren saber algo o que pueden y deseen utilizar la información. La estrategia de evaluación con enfoque de utilización, como así se llama, moviliza los intereses individuales, así como los intereses de grupos y organizaciones.
Michael Quinn Patton aboga por la evaluación basada en la utilización, cuyos principios precisan que los usuarios previstos de toda evaluación serán más proclives a apropiarse y a usar sistemáticamente sus resultados si entienden el proceso que siguió su ejecución y los hallazgos que se obtuvieron. Importante precisarles a ustedes que en el sitio del Classroom del curso se encuentran 3 textos de Patton sobre el enfoque de utilización de resultados. Uno de ellos es una lista de verificación. Entonces los invitamos a leer estos textos breves sobre el enfoque basado en la utilización de Michael Patton que se encuentran en la biblioteca del Classroom de este curso. Una de las conclusiones que se señala en el enfoque del uso del proceso y a la vez de los resultados, el enfoque de utilización en la evaluación, y que genera aprendizajes y capacidades. Por un lado, la reflexión crítica para construir evidencias, comparar, emitir juicios y valoraciones, para interpretar, comprender y dar sentido a las experiencias y aprendizajes. Representa una oportunidad para fortalecer el pensamiento crítico, pero también para tomar decisiones, facilitar la comprensión, la formulación y la valoración de alternativas, así como también la negociación y concertación de intereses y perspectivas. Todo esto abre, además, no solamente en las audiencias que participan en la evaluación, el desarrollo de un conjunto de competencias, sino que también implica un desafío para el desarrollo de otras competencias complementarias que las y los evaluadores podemos desempeñar y realizar, desarrollar también. Por ejemplo, la facilitación de procesos en el marco de la evaluación de proyectos y programas. Y justamente va a haber un módulo, el tercer módulo de este curso de actualización está centrado en la facilitación, porque tiene que ver muchísimo con todo este enfoque de aprendizaje y de generación de capacidades locales, a la vez también para poder recoger las distintas valoraciones de los grupos de actores participantes. El tercer aspecto importante de los enfoques actuales de evaluación es el empoderamiento. Desde el punto de vista del empoderamiento, la actividad de evaluación es un proceso de mejoramiento en el cual los interesados aprenden a evaluar constantemente su progreso hacia metas determinadas por ellos mismos y a reorientar sus planes y estrategias según los resultados de un proceso continuo de evaluación. Esto también podríamos decir que es aplicable a lo que es monitoreo y evaluación interno. Mediante la participación se empodera a las personas y comunidades a través de la adquisición de habilidades, conocimiento y experiencia que favorecen la creatividad y la innovación. La evaluación debe facilitar la asociación, los debates abiertos y el aprendizaje entre los principales interesados para aprender juntos y promover la identificación y el compromiso consiguiente para poder adoptar la innovación y los resultados y los cursos de acción a seguir. Mediante la participación se empodera a las personas y comunidades a través de la adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias que conducen a una mayor autonomía y a una mayor autodeterminación. David Fetterman es un importante exponente del enfoque de evaluación para el empoderamiento. Él indica que la evaluación para el empoderamiento es el uso de conceptos, técnicas y hallazgos de evaluación para fomentar el mejoramiento y la autodeterminación. Pueden ustedes encontrar más referencias en la página de Better Evaluation que estamos citando en las notas de este curso. Y el cuarto aspecto importante dentro de los enfoques actuales de evaluación tiene que ver con evaluación y aprendizaje. Y aquí quiero citar a dos autoras muy interesantes, Hallie Preskel y Ruth Heft, que destacan el aporte de Cronbach como padre de la evaluación, ya lo he citado él anteriormente. Cronbach señala que una de las más importantes figuras que influyó sobre la evaluación tiene que ver con el aprendizaje y que el punto focal del aprendizaje ocurre asociado a la comunicación del conocimiento generado por la evaluación para el uso y utilidad por parte de grupos de actores involucrados. Lo fundamental, indican estas autoras, siempre recordando a Cronbach como el iniciador del concepto del aprendizaje social en evaluación, las autoras señalan que los usuarios y usuarias juegan un rol crítico en el proceso evaluativo, siendo su rol primario
el darse sentido a las sugerencias y planteamientos a través de la interpretación grupal, la comprensión y darle coherencia a la experiencia vivida en el marco de un proyecto o programa. Proporcionar un contexto social para la interpretación de los resultados de la evaluación es un ejemplo de cómo el aprendizaje en grupo puede apoyar el uso de la evaluación. ¿Sí? Entonces, la importancia del aprendizaje en la evaluación hace que quienes habrán de utilizar las recomendaciones y las enseñanzas participen en el proceso de elaboración de las recomendaciones. ¿Para qué? Para que de alguna manera el aprendizaje se suscite en estos grupos de actores, bien sea desde una perspectiva individual o colectiva. Y estos aprendizajes trascienden la esfera cognitiva y más bien se refieren a generar acciones efectivas para retroalimentar el cambio mediante el diálogo y la reflexión. ¿Sí? Aprender, como dice Cronbach, es incurrir en prácticas tales que permitan socialmente adoptar nuevas formas y nuevas miradas de solución de problemas. Pero también, como bien indica Olaya, aprender es incurrir en prácticas tales que permitan transformar y realizar una acción que no éramos capaces de ejecutar con anterioridad. Significa innovar. Aprender, en este caso el concepto de aprender es actuar, es expandir nuestra capacidad de acción efectiva. A nivel colectivo, aprender es desarrollar un nuevo conjunto de interpretaciones compartidas sobre el cambio para mejorar estrategias y lograr los efectos deseados. Yo cito a Julio Laya un texto que también se comparte en el Classroom de nuestro curso. Además, también en el Classroom tenemos un texto mío de Emma Rotondo sobre evaluación y ciudadanía y otro sobre evaluación, aprendizaje y comunicación que refuerzan los conceptos que estamos dando sobre el aspecto de aprender y de aprendizaje en evaluación. Tenemos algunas reflexiones finales en la diapositiva número 25, ya a modo de síntesis. Destaco de las definiciones de evaluación el aspecto de transdisciplina, que nos da nuevos retos, nuevos métodos pueden ser incorporados, la posibilidad también de nuevas competencias en evaluadores y evaluadoras para poder cumplir una misión de aprendizaje social. Y sobre eso vamos a hablar más adelante en otro curso que está sobre facilitación. Ahí vamos a hablar de las competencias de facilitación, muy importante. Y más adelante en curso que daremos cuando terminen estos 3 módulos, como parte de esta misma plataforma, vamos a hablar de competencias blandas y competencias críticas. ¿Por qué? Porque el crecimiento y el desarrollo de la evaluación como transdisciplina ha hecho que pueda incorporarse en otros campos, como el campo organizacional, no solamente el de proyectos y programas, sino que asociado a la evaluación de programas se incorpora también a algunas habilidades que tienen que ver con la reflexión, con el pensamiento crítico, con la facilitación. Entonces, en conclusión, se destaca de las definiciones de evaluación el aspecto de transdisciplina, que es una transdisciplina adaptada para informar en términos de mejora de las condiciones sociales, es decir, para la transformación social involucrando a audiencias específicas, que además van a ser usuarios de las recomendaciones. Es importante también retomar lo que dice Saville Kushner, que cada evaluación es un estudio sobre el contrato social, en tanto que los programas son microcosmos de la sociedad democrática y encarnan relaciones entre los ciudadanos y las élites. Importante precisar también que se requiere, además, gestionar conocimiento y sistematizar experiencias sobre la evaluación y el aprendizaje social desarrolladas en América Latina, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. La penúltima diapositiva, número 26, lo que quiero destacar es que existe un conjunto de experiencias muy significativas a nivel de América Latina, que hay muchísimas más, que dan cuenta de los enfoques actuales de evaluación. América Latina tiene un arsenal, digamos, de experiencias. Solamente voy a hablar de algunas. La formación de capacidades de la sociedad civil para la evaluación de programas públicos, que se desarrolló en Paraguay, por ejemplo,
en el marco del Ministerio de Hacienda y una ONG nacional con apoyo de USAID para desarrollar competencias de la sociedad civil que sean capaces de poder contribuir, digamos, con un conjunto de evaluadores y evaluadoras debidamente formados para poder desarrollar experiencias de aprendizaje social. Tenemos también la autoevaluación basada en gobiernos locales y ciudadanos de los CLAR de Perú, ¿sí? De los CLAS de Perú. Y tenemos la formación de núcleos de evaluación en gobiernos locales de sinergia en Colombia, que eran muy interesantes. Además, uno en el que participé directamente, que es en la elaboración de un banco de argumentos con las conclusiones y los resultados y recomendaciones de 11 estudios desarrollados en 4 países del área andina en el marco de una plataforma llamada Alianza Cambio Andino, que lo que produjo fue un banco de argumentos sintetizando el aporte de la evaluación para los sistemas de innovación rural. También está el uso de imágenes y tecnologías de información y comunicación que desarrolló PREVAL, el Programa Regional de Desarrollo de Capacidades de FIDA, en un periodo que fue muy largo, pero fundamentalmente en el periodo 2004-2011, en el cual se utilizaron imágenes y TICs con un conjunto de comunidades y de núcleos de agricultores y agricultoras con un enfoque intercultural para poder comunicar resultados, participar dentro del monitoreo y evaluación y comunicar resultados de sus intervenciones. Además también hay muy interesante la experiencia de Sesgangrio en Brasil con la incorporación del grupo objetivo en procesos de evaluación pública. Solo para nombrar algunos, pero deben haber cientos de estas buenas prácticas y que vale la pena que se puedan sistematizar. Finalmente, la diapositiva número 27, una reflexión final, que es necesario que la evaluación sea considerada como un bien público y no solo un insumo administrativo circunscrito en el mejor de los casos en la administración y gestión pública. Para ello, se ha de añadir a la noción de la evaluación asociada al control y a la supervisión para dar paso al concepto de contribuir al aprendizaje social. Al aprendizaje social y por lo tanto un mayor acercamiento hacia los clientes, la ciudadanía, para su involucramiento tanto en las evaluaciones como en la elaboración de las recomendaciones y en la aplicación de estas, ¿sí? Entonces es un desafío pendiente en la región el desarrollar y usar la evaluación desde las instituciones públicas articuladas con la organización ciudadana y los gobiernos locales.